No, ya no es caro, es muy pobre, claro, claro. No hay que quería eso. Ahora que me cago en la ciencia. Listo. Y también, se ve lo mismo, no hay nada. Para una diapositiva, En los correos. bueno, Y yo creo que eso sí. Eso sí, no. No es delgada o sea delgada. No, yo creo que sí es delgado, pero igual me voy a fijar en el Classroom, donde está, en el Classroom donde aparece Lo vas a tener ahí eso. ¿qué es que en donde que solo lo que hace es la pinta. Tanto lo que fuera. Sí, en una, o sea, cómo distribuirla. Pero pues, oye, Dani, dale. Ya pasó por cirugía. ¿Qué? Dale pues. ¿Para confiar? Hola, a mí necesito estar solo. O sea, dale pues. Sí, hágale. Dame yo una cara. Tómelo ya. Este numerito. Ah, bueno, ya. Se van a unir a estas. Ya, es unir. Ah, más pequeño. Celia. Entonces, pues. Pues,
Bueno, entonces la primera es un caso clínico en donde es una mujer de 25 años sin antecedentes médicos previos, acudió al departamento de emergencias con un dolor abdominal, anorexia, náuseas y vómito. El dolor empezó hace 8 horas en región preumbilical y ahora se localiza en el cuadrante inferior derecho. Entonces, estos son los paraclínicos, así como para hacerlo rápido, tiene una leucocitosis y una PCR elevada. Y además en el examen físico tenía una fiebre leve de 38 grados, dolor y sensibilidad a la palpación en el cuadrante inferior derecho. En el momento pues está estable. Entonces, vamos. ¿No? Gracias, mentira, capucha. Okay.
Quando questa Espérate que se... Ay, qué tristeza. Como no la pedí una prueba de embarazo a una señora de edad fértil. Bueno, ya. Bueno, entonces pues mi nombre es Mateo y el día de hoy me corresponde pues presentarles apendicitis aguda. Entonces pues comenzando con algo de historia, el apéndice por primera vez en la historia descrito pues así anatómicamente fue a mediados del siglo XV por Leonardo da Vinci en uno de sus trabajos. Ya luego en el año 1711 llega este cirujano alemán Lorenz Heister y apadrina el nombre de esta patología como apendicitis aguda como hoy la conocemos. 25 años más tarde, el cirujano Claudius Ambiant, que era pues como un cirujano británico de la realeza en ese momento, hace la primera apendicectomía, pero no la hizo como hoy la conocemos. Él la hizo pues en un niño de 11 años que venía pues con una hernia escrotal y dentro de la hernia pues estaba el apéndice. Ya de ahí pues la extirpó el apéndice y por eso se conoce las hernias inguinales de Ambiant en honor pues a este cirujano. En el año 1886, el internista Reginald Fields describe pues toda la fisiopatología de la apendicitis, en donde él publica en ese año en una revista pues de Massachusetts, y no fue hasta 40 años que lo publican y se hace como conocida globalmente, donde la publicaron pues en el New England Journal of Medicine. En el año 1880, Lanzo Tate, que era pues un cirujano norteamericano, hace la primera apendicectomía como hoy la conocemos, pero él no la publica ni la describe en ningún artículo, sino unos años después, cuando llega Charles McBurney, este sí la publica y sí describe como todo el proceso y escribe el famoso punto de McBurney. Ya luego en el año, como pues 100 años más adelante, Kurt Sem hace pues como la primera abordaje laparoscópico y en el 2008 se hace la primera apendicectomía por orificio natural, vía transvaginal por endoscopia. Entonces, pues ya hablar pues como un poco de la anatomía.
en donde vamos a tener que el apéndice es una evaginación intestinal, más o menos la longitud va desde los 5 hasta los 20-30 centímetros, pero en promedio son 8-9 centímetros. El diámetro es de 6 a 11 milímetros, pues el diámetro del lumen, y el grosor de la pared es de 1.5. Eso es importante, pues ya en el diagnóstico de las imágenes, uno eso es lo que va a mirar para poder hacer el diagnóstico. El apéndice se origina pues en la convergencia de todas las tenias y inicia pues como en el ciego. También puede tener muchas ubicaciones que ahorita les voy a mostrar, y eso es importante porque las manifestaciones clínicas van variando pues dependiendo de dónde esté. Y también se han documentado de diferentes tipos como de agenesia, también duplicación, incluso triplicación, y se ha encontrado que el apéndice podría llegar a estar también en algunos casos al otro lado del colon, pero pues eso es raro. Entonces ahí están pues las posiciones como más comunes, la más común es la retrocecal y luego la pélvica, y dependiendo de dónde estén van a dar diferentes manifestaciones clínicas. Ya esta es como la irrigación del apéndice, entonces viene la aorta, sale la mesentérica superior, da la ileocólica y la ileocólica genera la arteria pendicular. Y la arteria pendicular discurre pues por todo el mesoapéndice, que es el mesenterio pues propio del apéndice. Las venas corresponden pues con las arterias. Lo que hay que tener en cuenta es que ellos drenan a la vena porta. Los vasos linfáticos pues discurren por el mesoapéndice y ya terminan pues en la cisterna del quillo. Y la inervación, uno tiene pues la inervación simpática y parasimpática. Aquí como la más importante es la simpática porque es la que nos describe como el dolor visceral del apéndice, en donde vamos a tener que cuando el apéndice se extiende, duele es por los ganglios, pues por las vías aferentes de los ganglios mesentéricos superiores y celíacos. Estos se originan en T10, por eso es que al principio la enfermedad duele en región periumbilical porque ese es como su dermatoma. Ya cuando ese dolor que es tipo cólico visceral migra a fosa ilíaca derecha, es un dolor más parietal. No es por el dolor propio del apéndice, sino por la irritación que da en el peritoneo, que este sí tiene esa inervación parietal. Entonces aquí como podemos ver, eso es un apéndice normal y ya es un apendicitis. Como histología así a grandes rasgos, tenemos las 4 capas, la mucosa donde vamos a tener el epitelio cilíndrico simple, que está constituido por los enterocitos y células caliciformes productoras de moco. Luego tenemos las células M que recubren los nódulos linfoides, muy importantes pues en la etiología de la apendicitis, la submucosa en donde vamos a tener todos los vasos sanguíneos, el plexo, los nervios pues y el tejido linfoide. También aquí hay unas criptas donde van a tener células enteroendocrinas, importantes pues, en la parte de las neoplasias, y las células madre. Ya después pues, sigue la capa muscular, en donde vamos a tener también como la capa del plexo de Meissner o mientérico, y ya por último la serosa. Entonces aquí, en esta imagen, pues un poco de patología. Este es un apéndice de un niño donde podemos ver los nódulos linfoides, y ya este es un adulto donde vemos que ya se fibrosan más. En esta ya es una apendicitis, vemos que toda la capa pues, de la submucosa y la pared están más gruesas y se ve una obstrucción del lumen. Estas otras como patología, esta es una apendicitis con un fecalito, esta es un adenocarcinoma y este es un tumor carcinoides, que es un tumor pues por medio de las células neuroendocrinas, y esta es otra donde vamos a ver un apéndice pues como diagnóstico diferencial lleno de parásitos. Bueno, entonces como funciones, el apéndice a lo largo de la historia ha sido un tema de gran debate porque se ha dicho pues que es un órgano vestigial, pero en realidad últimamente se han demostrado pues como diferentes estudios en donde se han encontrado estas funciones. La primera es que sirve como una biopelícula, como un refugio seguro, en donde cuando hay una invasión pues del colon y barre todas las bacterias comensales, esto lo que hace es que cuando barre todo eso, ahí es como donde ellos se refugian y ya después por ahí pueden como proliferar. También tenemos las células neuroendocrinas, que estas pueden producir aminas y hormonas para generar un mecanismo de control biológico y una función en la inmunidad, generando pues la maduración de los linfocitos B y producción de anticuerpos IgA.
Entonces la apendicitis es la inflamación del apéndice vermiforme, y ya pues hablando con un poco de epidemiología local, escogí este estudio que fueron más o menos 345.000 diagnósticos de apendicitis. Eso fue pues algo más como multicéntrico aquí en Colombia, y esas fueron como las principales conclusiones. La primera es que pues, la relación entre género era como muy parecida, al igual que su mortalidad, y la incidencia también era muy parecida pues, en los años. Entonces, los años más comunes pues, de que se presentara una apendicitis eran los 15 a los 20. También otra cosa así como a resaltar es el uso de la laparoscopia pues, en la apendicectomía. Aquí pues por obvias razones pues la parte socioeconómica se ve afectada por esta, y aquí les muestro pues como todos los resultados. Lo único que sí cambió fue la mortalidad, digamos que en los hombres y en las mujeres en las edades. Entonces los hombres tienen una mortalidad más alta en los 10 a 14 años, y las mujeres ya un poco más adultas de 27 a 44 años. Entonces ahí como pueden ver, ese es el pico de incidencia. Vemos que es como en personas más jóvenes, y ya a lo largo de los años va disminuyendo pues la probabilidad de tener apendicitis. Y ya como epidemiología mundial, el apendicitis puede llegar hasta un 10% de todas las consultas de servicio de urgencias, incluso pues siendo de las primeras, y no la primera, como interconsulta cirugía general, y su incidencia ha ido disminuyendo a lo largo de los años. Antes era mucho más común tener apendicitis, ahora ha venido disminuyendo. Eso ahorita lo voy a explicar por unas hipótesis que se han planteado, al igual que el riesgo de tener apendicitis de por vida, que varía pues como por la zona geográfica donde estemos. Digamos que si estamos en un país más desarrollado, tenemos más probabilidad de tener apendicitis que en países menos desarrollados. La tasa de perforación, si uno tiene la apendicitis, es del 16 al 40%, y la mortalidad varía pues en el momento en que se le haga diagnóstico. Si es una complicada, es del 0.5%, pero si ya se perforó, ya aumenta hasta el 5%. Bueno, entonces ya como algo de fisiopatología, lo primero es que siempre debe haber una obstrucción luminal en el apéndice, que esto lo que va a generar es elevar la presión. Entonces, cuando hay la obstrucción, el apéndice sigue secretando moco. Ya cuando empieza a aumentar la presión, eso empieza como a vencer las presiones. Entonces, empieza con el drenaje linfático, luego el venoso, y por último, pues la parte arterial. Eso lo que genera es una isquemia, favoreciendo pues todo lo que es la translocación bacteriana y generando pues la gangrena, que ya la gangrena lo que va a hacer es que ya empiezan a haber microperforaciones, y por último es que se perfore el apéndice. Estas son como las 4 etapas clásicas de la fisiopatología del apéndice. La primera es la catarral o supurativa o edematosa, en donde lo que va a haber es como ese acúmulo de moco, en donde va a haber como un trasudado, más que todo, pues ahí no hay como infección en el momento. Ya luego el flemonoso o purulento, ya ahí sí el contenido es pus, aquí ya hay infección. Ya la gangrenosa podemos ver que empiezan a haber microperforaciones, y ya se empiezan pues como a ver isquemia, y ya cuando se perfora. Entonces las hipótesis que les venía hablando, tenemos la hipótesis de la higiene, esta explicada pues por Barker, en donde dice pues que después de la revolución industrial se disminuyó las infecciones entéricas. Entonces, por ejemplo, eso es lo que explica la disminución pues como la incidencia. La hipótesis de la fibra lo que explica es que en países más desarrollados hay menos consumo de fibra, por lo tanto hay más, como se propone pues como que aumente el riesgo de apendicitis por los fecalitos. En cambio, en países menos desarrollados aún se sigue consumiendo mucha fibra, por lo que ayuda pues a que no haya tanto fecalitos. Entonces, por eso se explica. Y la infecciosa fue como varios estudios en donde mostraron, por ejemplo, que habían virus o bacterias que hacían más susceptible pues a la apendicitis, pero esta ha sido como la hipótesis como menos aceptada. Otros procesos patológicos adicionales, tenemos el apéndice en punta, que la obstrucción se localiza distal, pues en toda la punta, y esto hace que sea difícil, pues la clínica del paciente y también en las imágenes diagnósticas verlo. Y la apendicitis del muñón, que es cuando uno tiene, pues le hacen una apendicectomía y ahí queda pues como el remanente, y eso mismo también se puede inflamar. Entonces, este fue un estudio que hicieron
694 muestras, mostrando pues cómo sería más o menos la distribución de los microorganismos. En los microorganismos gram negativos tenemos que E. coli, Pseudomonas y Klebsiella fueron como los principales, siendo E. coli pues como la que más se aislaba, y gram positivos, enterococos y estreptococos. Entonces esto es como para ir orientando el manejo antibiótico. En la etiología tenemos que la principal causa es la hiperplasia linfoide en la submucosa, siendo su pico de incidencia entre los 10 y 20 años. Ya luego pues los fecalitos, cuerpos extraños como una semilla de fruta, besoares en pacientes pediátricos, pediátricos no, psiquiátricos, neoplasias, siendo el tumor carcinoides el más común, y ya luego las enfermedades metastásicas, el adenocarcinoma, y otros diagnósticos diferenciales sobre la etiología. Entonces, estos son todos los infecciosos, esto es más que todo en pacientes con factores de riesgo. Como definiciones, tenemos que la apendicitis no complicada, pues es una apendicitis que no se ha perforado. Una apendicitis complicada ya se perforó. Entonces, ya cuando tenemos las perforadas, podemos tener como dos variantes. El plastrón o flemón, que lo que va a pasar es que hay una microperforación y el contenido pues sale del peritoneo, y todo lo que es el epiplón y las vísceras adyacentes la contienen. El absceso lo que hace es que se perfora, y esto genera pues por el mismo, pues el cuerpo lo que hace es con su sistema inmune recogerlo pues, pero es como muy parecido. Bueno, entonces un diagnóstico diferencial, esto es como en la población general, donde uno va a tener diverticulitis, apendicitis, ileitis, o sea, siempre tenemos como ahí presentes en pacientes ginecobstétricos, pensar en el síndrome de Mittelmetz, embarazo ectópico, endometriosis. En pacientes pediátricos, la invainación intestinal, diverticulitis de Meckel, y también tener en cuenta las enfermedades renales y urológicas, como por ejemplo la urolitiasis, la torsión testicular, entre otros. Bueno, entonces el diagnóstico de la apendicitis es meramente clínico, en donde más o menos el 50-60% va a tener como una sintomatología clásica. El resto, pues el resto porcentaje puede tener como unas variaciones dentro del, pues como dentro del cuadro. Entonces, lo primero que nos va a referir el paciente en la anamnesis es un dolor periumbilical que es tipo cólico, es más bien constante y va migrando a fosa ilíaca derecha. Esto, lo primero pues es el dolor, y ya luego sigue con la anorexia, náuseas, vómito y la fiebre. El dolor usualmente empeora con movimientos bruscos, y tenemos como otros cuadros en donde vamos a tener, digamos, los que tengan un dolor en la espalda o en el costado. Es un paciente que tiene el apéndice de manera retrocecal. El que tenga el dolor pues suprapúbico o con síntomas irritativos urinarios, el que tiene el apéndice en la parte pélvica, pues como la punta en la región pélvica. Y el dolor en cuadrante superior derecho, hipocondrio derecho, eso se da más como en pacientes con factores de riesgo para alteración pues de la sensibilidad, y en pacientes que tengan la anatomía alterada, como por ejemplo las embarazadas. Síntomas sugestivos de perforación, pues ellos narran cuando ya tienen el dolor en la fosa ilíaca derecha, como que mejoran de un momento a otro. Lo que pasó ahí es que se perforó y eso disminuyó la presión intrapendicular. Eso es como por un momento, y ya luego ahí sí empiezan pues con los otros síntomas de perforación. Pueden tener una presencia de una masa cuando estamos hablando de un absceso o un plastrón, y ya pues empiezan como todos los síntomas como de sepsis, también de hipotensión y todo eso. También pues mirar cuánto tiempo lleva con el dolor, porque más de 48 horas nos hace pensar pues en una apendicitis complicada. Entonces aquí podemos ver como todos los síntomas y signos, siendo pues esto que encontré que tenía como un LR como mayor, estos tres principalmente, en donde pues si juntamos digamos por lo menos esos tres, tenemos gran probabilidad de que tenga una apendicitis, el cual fue el dolor en fosa ilíaca derecha, la rigidez y la migración del dolor. Igualmente los otros no son despreciables, en donde si vemos pues es como un conjunto de cosas, en donde si uno las agrupa todo termina teniendo pues ya el diagnóstico. Ya en el examen físico, lo primero pues a la inspección vamos a ver que es un paciente álgico, inmóvil, que puede incluso en el momento de la marcha tener una cojera favoreciendo el lado derecho.
Los pacientes usualmente se quedan quietos, no se mueven mucho para evitar como el estiramiento peritoneal, y ya cuando pues uno los encuentra acostados, pueden estar en decúbito lateral e incluso teniendo pues la cadera en flexión como para reducir ese estiramiento. Ya pues en los signos vitales puede ser un paciente que va desde un shock compensado con una taquicardia hasta incluso llegar a estar hipotensos. Ya luego podemos encontrar fiebre, y en la auscultación al principio como del cuadro empieza a tener como un peristaltismo aumentado y este se va disminuyendo. Ya pues todos los signos irritativos peritoneales, y este pues que es el punto de McBurney, en donde está en la cresta ilíaca anterosuperior, tras una línea hasta la región periumbilical, y lo parte como en tercios, siendo el tercio distal el punto de McBurney. Bueno, pues, si uno busca en internet o en cualquier literatura, uno va a encontrar demasiados signos como de irritación peritoneal, pero estos son como los más estudiados, que creo pues que aquí ya todos lo sabemos, siendo pues que tienen una buena especificidad, pero no tan buena sensibilidad. Igual que tenerlos me orienta más el diagnóstico, pero si no los tengo, no lo podemos descartar. Entonces, en los laboratorios, lo más común pues que se pida y lo más útil es el hemoleucograma y los biomarcadores a la PCR. Entonces, lo que uno busca es que tenga unos leucocitos y una PCR. Esto cuando los dos están aumentados, aumenta mucho pues como la probabilidad del diagnóstico, pero no tenerlos tampoco me lo descarta. Puede que apenas esté empezando como la reacción inflamatoria. Otra cosa importante es como tener los diagnósticos diferenciales si es un paciente que tiene una anemia, un hematocrito bajo, pensando en neoplasias. Se han estudiado muchos biomarcadores como la procalcitonina y la interleuquina, y el análisis de orina en los pacientes que vengan con síntomas irritativos urinarios. Uno lo que puede encontrar en estos pacientes es que el 80% va a estar normal. En el 20% se encuentran alterados como teniendo una piuria estéril, hematuria microscópica y todo, pues, y las trazas de cerasa leucocitaria. Siempre en los pacientes ginecobstétricos o mujeres en edades fértil hay que pedir prueba de embarazo por el riesgo de un embarazo ectópico y entre otras cosas, pero siempre pedirlo. O sea, eso no se puede pasar. Ya los scores, la última guía de Jerusalén, las recomendaciones son dos. La primera es que si tenemos un score, si tenemos un score con un riesgo bajo, podemos descartar el apendicitis. Si tenemos un score riesgo intermedio, esto lo que nos va a ayudar es como a decir, pues como qué hacer, llevarlo a tal imagen, individualizar, pero hacer una búsqueda teológica ya con imágenes. Y ya, pues solamente como que nos da esas recomendaciones, pero siempre pues como tener en la cabeza que el diagnóstico de la apendicitis es clínico. Entonces, si tenemos, digamos que el paciente vino, hicimos los laboratorios y todo eso y no tenemos la PCR, podríamos empezar con Alvarado. Siendo Alvarado, todas las escalas nos van a dar los tres: bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Entonces, si tenemos ya la PCR, podemos utilizar estas dos. Cualquiera, pues sirve mucho. Esta se hizo en estudios del Medio Oriente, en pacientes del Medio Oriente, y esta pues sí fue más como en Europa. Cualquiera sirve, pues han sido como las más superiores de todas. Entonces, si ya tenemos la PCR, los leucocitos, podemos utilizar estos, está el Medcalc, y esto es como para mirar si es riesgo intermedio o riesgo bajo, o sea, llenarse como de argumentos para hacer una imagen. Entonces, ya en las imágenes tenemos la radiografía simple, que no tiene mucha utilidad en la apendicitis. Lo que podríamos encontrar es un neumoperitoneo, y eso que la radiografía para ver neumoperitoneo por excelencia, pues es la radiografía de tórax. O sea, no sería ideal pedir una de abdomen. Podríamos encontrar un fecalito ahí, pero pues eso solamente en el 5%. Y bueno, ya luego la ecografía tiene una buena sensibilidad y una buena especificidad. El problema de esto es que, como todo, pues es operador dependiente, y estos estudios se hicieron pues en personal de salud muy entrenados como para eso. Entonces, ahí hay como un sesgo. También, pues el apéndice es muy difícil de ver en una ecografía, y también puede tener unas limitaciones pues, en pacientes obesos y perforados, pero tiene muchas ventajas. El costo es de bajo costo, tiene buena disponibilidad, es rápida y no tiene exposición a radiación ionizante.
¿En quién podría ser útil? En pacientes pediátricas o en embarazadas. Y eso que en embarazadas ya no tanto porque es más difícil incluso ver el apéndice en una paciente embarazada que en un paciente normal. Entonces tampoco es que se vaya a ver mucho. Entonces aquí podemos ver pues un apéndice normal. Eso es normal. Ya lo que cambia pues es como la pared. O sea, es como más gruesa. Eso es lo que se podría ver. Y bueno, la tomografía haciendo pues la imagen de elección para estos pacientes y idealmente que sea con contraste intravenoso, que no sea ni enteral ni otra cosa. Las ventajas de esa es que es de fácil acceso, puede hacerse rápido, no es operador dependiente y aparte nos puede ver como una visión más grande de lo que podría ser otra causa. La desventaja, la única que, pues, que yo creo que tiene, es la radiación ionizante, que trabaja más o menos a 8 milisieverts. Esto equivale más o menos a 400 radiografías de tórax. Pero se han hecho estudios en donde a dosis baja de 2 milisieverts tienen como la misma eficacia. Entonces, eso es como algo nuevo que se viene implementando y entonces digamos que las que tienen dosis baja la podríamos utilizar en pacientes embarazadas en ese momento por estos estudios que están saliendo. Entonces aquí vamos a ver un apéndice normal. Aquí ya se puede ver como que empieza a tener cambios. Y en este pues ya podemos ver que ya el diámetro es muy grande, al igual que un fecalito. Bueno, aquí ya podemos ver como todo ese proceso inflamatorio, una extracción de la grasa. Aquí también se puede ver pues como la inflamación. Y ya por último las imágenes que tenemos la resonancia. La resonancia pues es como que la que menos se utiliza de todas. Ya es pues como por estas limitaciones que es el costo, la experiencia que se necesita, la disponibilidad del tiempo. Esto se puede utilizar en pacientes embarazadas o en pacientes pediátricos que necesitamos que no tengan como ese riesgo a la radiación ionizante. Entonces acá es un apéndice normal. Y esto pues ya vemos una apendicitis con todo ese proceso como patológico. Entonces esos son como los criterios diagnósticos para las imágenes, siendo pues en ecografía, en tomografía y en resonancia. Pues tienen como el mismo principio de que si están más de 6 milímetros aumentado el diámetro o la pared más de 2 milímetros, también si encontrar un apendicolito no hace diagnóstico, al igual que todo como esos hallazgos de inflamación cercana. Y ese es un estudio que hicieron pues como comparando la sensibilidad y especificidad de la tomografía, ecografía y resonancia, y podemos ver que todos son muy buenos. Pues el mensaje siendo que en el 80% más o menos vamos a escoger tomografía, pero aún así como individualizar a las necesidades pues, como del paciente. El tratamiento, entonces lo primero es estabilizar al paciente, ya luego darle no vía oral y empezar con los líquidos. Luego los antieméticos y el paciente pues está vomitando, podemos empezar con ondansetron y ya luego la analgesia, idealmente opioides como el tramadol o la morfina. Los antibióticos siempre pues, se van a utilizar ya sea de manera profiláctica o ya como tratamiento y el manejo quirúrgico, que el manejo pues, de la apendicitis siempre va a ser quirúrgico. Hay algunas excepciones donde podríamos utilizar manejo conservador, pero eso es uno de los mensajes que siempre el manejo de la apendicitis es quirúrgico. Entonces, el tratamiento de la no complicada, digamos que está el manejo conservador, que es en algunas excepciones, es el uso de antibióticos de 7 a 10 días. No se puede dar en pacientes, especialmente que tengan una peritonitis o estén hipotensos, en los pacientes con un fecalito, en los que estén inmunosuprimidos, en el embarazo y enfermedad inflamatoria intestinal. El manejo quirúrgico, digamos que uno lo pueda utilizar en menos de 24 horas y solamente necesita un antibiótico de profilaxis, ya sea cefazolina, cefoxitin, 30 minutos a 60 minutos previos a la cirugía. Siempre que tengamos un paciente mayor de 40 años, se recomienda hacer una tomografía, una colonoscopia como tamizaje pues, de neoplasia. En el tratamiento, pues esta es como el esquema que nos recomiendan en la guía de infecciones intraabdominales, eso dependiendo mucho de la resistencia local y pues como sí, de la resistencia local más que todo. Entonces, pero uno lo que utiliza para el tratamiento conservador es cubrir bacilos gram negativos aerobios y anaerobios. Entonces uno puede empezar con una
ceftriaxona más metronidazol o piptazo, por ejemplo, que cubren los dos. Y pues traje ese metaanálisis que hicieron este año. Este año hicieron pues una comparación entre el manejo conservador versus el quirúrgico, en donde fue pues en 8 ensayos clínicos aleatorizados con 3.200 participantes y solamente encontraron como estas 4 conclusiones más grandes. La primera es que el manejo conservador y el manejo quirúrgico, ninguno tiene como una ventaja sobre el otro. También lo único pues como que hubo diferencia fue la diferencia de la estancia hospitalaria, que fue 0.5 días, que también vemos que no es como significativa, al igual que las tasas de complicaciones. O sea, hacerse una apendicectomía abierta versus una conservadora tenía las mismas complicaciones. Lo único pues que fue como superior el manejo conservador pues fue los costos, obviamente. Y este otro que lo publicaron en el New England Journal, donde vemos una observación más o menos de 5 años, donde vemos que todos los pacientes que hacen manejo conservador, el 40% va a recurrir. Entonces ya, pues con eso uno lo que hace es como hablar con el paciente si requiere manejo conservador y irle mostrando como todas estas cosas. Pero por ahora, el manejo es quirúrgico. Ya como tratamiento de la complicada, ese es como el más sencillo. Si está perforada, se tiene que hacer cirugía inmediata. Si tiene un absceso y es menor a 3 centímetros, lo llamamos a cirugía. Si es mayor a 3 centímetros, lo drenamos por TAC. Y si tiene un plastrón, no podemos operarlo en el momento por el riesgo que conlleva. Entonces, se le hace un manejo conservador y a las 6 a 8 semanas se evalúa pues con el paciente si lo requiere o no, porque esos apéndices ya después de que se perforó, eso se puede como reabsorber. Entonces, en ese momento se habla con el paciente y explicarle que tiene un riesgo en el primer año de recurrir a la apendicitis, pero ya después del año se ha demostrado pues que tienen el mismo riesgo de tener apendicitis que una persona normal. Los antibióticos en el manejo de la complicada es de 3 a 5 días luego de controlar el foco, sea por el drenaje o no. Y el manejo quirúrgico, ya pues eso es decisión del cirujano, si es laparoscópica o abierta. Si el paciente está estable, podemos hacer la cirugía en menos de 8 horas. Y si está inestable, tratar de estabilizarlo y llevarlo en cirugía inmediatamente. Entonces ya acabando, pues tenemos esto que es como nuevo, que es la terapia endoscópica de apendicitis retrógrada. Estos son los pacientes que tienen un fecalito, es muy similar a la CEPRA. Entonces pues hacen una colonoscopia y por medio como de un balón entran al apéndice, lo inflan y sacan el apendiculito. Eso viene como implementándose, al igual que esto que lo mencioné al principio, que es la cirugía por orificio natural. Esto es raro, pero es bueno que lo conozcan. Y ya acabando, tenemos esto que salió el año pasado, en donde van comparando todo lo que es la inteligencia artificial, como en todo el abordaje diagnóstico. Incluso pueden llegar hasta ser mejores que los scores como Alvarado. Entonces, como para que vean que eso también en un futuro puede que nos llegue a servir. Listo. ¿Ya? Bueno. ¿Una pregunta? Ah. Ya. Está. Questo mi ricorda di patologia, avanti, un più